saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, ya lo han visto en esta primera toma. Hoy tengo aquí a un matrimonio. Sí, voy a presentar primero a las damas, como es nuestra costumbre muy latinoamericana, ¿verdad? Gabriela Orue de Paz y está, por supuesto, su marido, Eduardo Paz. Muchísimas gracias por estar aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias a ti, Pepe. Aunque ya nos conocemos de hace muchos años, pero hoy tengo el honor de tenerlos aquí finalmente en la silla eléctrica. En la silla eléctrica, sí. Pero estamos contentos y felices porque también estamos compartiendo con todo tu público. Así es. Bueno, hoy es un día que tenemos una fiesta muy importante, que es el día que recordamos la conversión de Saulo a Paulo. Así es. Ya lo saben ustedes, en Hechos de los Apóstoles está la narración de lo que ocurre, ¿verdad? Saulo, lleno de celo, va persiguiendo, queriendo matar a los cristianos allá en Antioquía. Y es cuando tiene ese encuentro con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Así y es. La historia ustedes la conocen. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos dé ese celo que después Saulo tuvo por el Evangelio? Señor, ponemos este momento en tus manos. Pedimos que tú unjas a cada uno de nosotros, Señor, a Eduardo, a Gabriela, un servidor, para que todo lo que aquí hablemos, compartamos, sea para edificación de todo el mundo. Y te pedimos, Señor, ese celo que le diste a Pablo, que nosotros podamos decir, ay de mí si no evangelizo, y que nos conviertas a cada uno, no solamente a nosotros tres, sino a cada uno de los bautizados, en otros Pablos que tú puedas llevar el esplendor de la verdad, la palabra de Dios, hasta los últimos rincones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ya San Pablo está al cargo. Aquí, está con nosotros, de así. pedir para que tengamos ese espíritu. Así. Vamos a empezar por las... ¿Te parece bien, Eduardo, que empecemos por las damas? Usted es el dueño. Gabrielita, cuéntanos un poco de Gabriela. Bueno, yo soy nicaragüense. He vivido en muchas partes de Latinoamérica porque... ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Ah, ya. Usted a un nicaragüense, dígale esto y mire, ya ve cómo le iluminó la cara hasta el resplandor como a Moisés se le vio. Somos un país muy devoto de la Virgen María, de la concepción de María, patrona de los Estados Unidos, patrona de la ciudad, de la arquidiócesis de Miami. Y realmente me encantó ver que cuando nosotros esta mañana nos estábamos, Pepe nos llegó a recoger para venir a desayunar, veo así una imagen con ángeles y veo también a Nuestra Señora de la Concepción de María. Ay, me dio un gusto decir, bueno, ahí está la Virgen, decir, nosotros somos muy devotos, nuestra advocación en Nicaragua, ¿no? Pues bien, yo nací en Nicaragua. ¿En qué parte de Nicaragua? Porque Nicaragua tiene... Nací en Managua. Fíjate qué cosa que siempre a mí me han dicho mis padres, de que yo nací, que cuando ellos vivían frente a una emisora de radio muy famosa en No me digas Nicaragua. que naciste en la emisora de radio. No, muy famosa que se llamaba... Ya verán por qué le hago la broma, porque esta mujer ha trabajado y trabaja muchísimo en medios de comunicación, radio y televisión. Y pero bueno. Se llama, en ese momento, la 590 en punto. Y siempre mencionaban que cuando Gabriela nació fue frente a la emisora que se llamaba la 590 en punto. Y yo pues lo tomaba muy a la ligera, pero ahora yo entiendo, yo digo, bueno, se me pegó lo de la 590 en punto. Porque, ¿Por eso bueno, en Nicaragua te llaman la 590? No. Y por eso, bueno, yo salí hace muchos años de Nicaragua y salí prácticamente muy jovencita de Nicaragua. Entré a los Estados Unidos de una manera muy, muy difícil. Que una vez lo hablamos, nosotros... ¿Háblalo otra vez? Bueno, sí, lo voy a compartir. Entonces, nosotros, mi padre... ¿Por qué sales de Nicaragua? ¿Te toca el conflicto, la guerrilla, el tiempo de los sandinistas y todo este problema? Exacto. Salgo de Nicaragua, mi padre trabajaba para el gobierno de Somoza. Entonces, en ese entonces, mi padre periodista, él trabajaba para el periódico de los Somozas y él hacía caricaturas que le tiraban a los sandinistas. Entonces, en ese momento, pues, empiezan a entrar, imagínate, el mejor amigo de mi papá, un gran sandinista. Y este sandinista, pues, era nuestro vecino, pues, de un momento que llegó a ser nuestro vecino, y nunca hablaron de política. Él, mejor amigo de mi papá muy somocista y él muy sandinista, pero nunca hablaron de política, o evitaban ese tema, pero se querían muchísimo. Y entonces, cuando él le avisaba a mi papá, mira, ya va a entrar y va a caer el gobierno.
Entonces mi padre decide sacarnos a nosotros, a mi hermana y a mí, decide sacarnos de Nicaragua y nos lleva al aeropuerto. Estábamos en toque de queda. Entonces en el aeropuerto agarran el pasaporte, mi hermana costarricense, nacionalidad costarricense, y tiene el pasaporte costarricense. Y entonces en el pasaporte costarricense, en mero aeropuerto, agarran una foto mía y la pegan ahí y empiezan a hacer todo para que yo pueda salir del país, porque era de vida o muerte. Me acuerdo que cuando nosotros íbamos en los buses, en el automóvil, detrás de unos buses que nos llevaban al aeropuerto, pues ya estábamos, se miraba la gente armada en las carreteras. Resulta de que nos paran y lo primero que hacían era revisarnos los brazos a los jóvenes para ver si nosotros no teníamos raspones. Y uno decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque si tenías raspones era porque andabas en la lucha. Andabas luchando, te estabas arrastrando en el piso para andar armado. Exacto. Daños en los codos por... Exactamente. Entonces nos lleva al aeropuerto y en el aeropuerto mi padre decide dejarnos. A sus 2 hijas mujeres decide dejarnos porque no hay otra alternativa. Y hay un periodista español que se hace amigo de nosotros y le dice, no se preocupe, yo las cuido. Mi padre no lo conocía. Cuando estábamos ahí nosotros, ya para montarnos en el avión, ya hay un Hércules, un avión Hércules, de esos donde están los paracaídas. No era un avión comercial, era un avión militar. Era un avión militar. ¿Norteamericano? Sí, un norteamericano. Y entonces sale el periodista y yo veo que el periodista sale corriendo con su cámara y voltea a ver hacia atrás y ve que la siguiente éramos nosotros, pero ya no había cupo en el avión. Y él se voltea, sigue, agarra su cámara, la tira en el avión y de repente se devuelve, nos agarra, nos carga, nos tira y nos tira el avión, en el avión Hércules. The Last Plane Out, como la película. Era el último avión que salió de Nicaragua antes que entraran los sandinistas, el gobierno sandinista. O sea que si no es por este amigo, se quedan ustedes sin poder montar ese avión y quién sabe qué suerte hubieran corrido. Exactamente. Entonces nosotros llegamos, sí, porque en ese momento agarraban a los jóvenes y los metían a las milicias. Entonces mi padre lo que tenía miedo es que nos agarraran a nosotros y nos metieran a las milicias. Nosotros llegamos a Costa Rica. ¿Qué edad tenías en esa época? Yo tenía 16 años. O sea, adolescentes. Sí, era adolescente. Entonces... nos meten nos vamos a Costa Rica y en Costa Rica pues estuvimos con un tío, después... Pero espérame una cosa, por lo que tú cuentas salieron con lo puesto. Con lo puesto. O sea, no nada de que una maletita, con mi ropita, con lo que tenían puesto fue que las metieron en ese avión. Exactamente. Wow. Como te digo, el último avión que salió. Y cuando llegamos nosotros a Costa Rica, pues ya ahí estuvimos con un tío, después otro tío nos manda a traer a Guatemala. Pero para entonces, en medio de todo eso, mi padre y mi madre se tienen que asilar en la Embajada de Guatemala porque los embajadores guatemaltecos, padrinos de mi hermanita menor, no, les dan refugio, le dan asilo ahí. Mi madre logra salir, porque hasta las empleadas que trabajaban con nosotros se asilaron. Mi madre logra salir y se va a Guatemala con mi hermanita y las empleadas. Pero mi padre no lo dejan salir. Porque mi padre, pues, era el enemigo de los sandinistas. Los sobrinos llegaban, los sobrinos sandinistas llegaban con las armas a burlarse, sobrinos hijos de su hermano, a burlarse de mi padre con las armas, a decirle patria o muerte venceremos, ¿no? Es que mira, Gaby, es muy interesante, claro, no vamos a entrar en toda la historia de ese momento tan trágico de Nicaragua, pero lo trágico fue que fue un problema entre amigos, entre familias, o sea, que se dividieron. Había familias que los papás, a lo mejor, como tú mencionas, no eran sandinistas, los hijos sí eran, o viceversa, o sea, que fue una guerra fratricida. Así es, exactamente. Entonces ya después en Guatemala llega mi madre y mi padre logra salir por fin, pero de unas circunstancias muy difíciles porque para revisarlo, para poder entrar y salir, fueron unas maneras muy indignantes. Entonces, ¿Y perdieron todo lo que tenían en Nicaragua? Todo. Mi padre y mi madre, todo perdimos. Y cuando llegamos ya a Guatemala, decidimos viajar para los Estados Unidos. Pero para poder salir de los Estados Unidos había que salir de una forma era muy difícil en aquel entonces para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, habían unos pasaportes donde eran con nombres que no eran nuestros para poder salir, porque era una persecución que había con nosotros, ¿no? Entonces, entramos, pero de una manera con los coyotes.
Pero espérame, para poder entrar por ahí tuvieron que pasar por un hermoso país que se llama México. Exacto. Pasamos por todo México. Qué dichosa fuiste. Sí, comiendo comida mexicana, tratando de hablar de acuerdo a cada zona, porque nos decían los coyotes, ustedes tienen que hablar así de esta manera, porque... Pues, ándale, apúrate, córrele, ándale. Para que no hubiese ninguna sospecha. Llegamos, pasamos una montaña, no pasamos el río como otras personas lo hacen, nosotros pasamos una montaña. Pero que para entrar a Estados Unidos, México es muy extenso en longitud. No es tan ancho, pero es largo. O sea, de la frontera de Guatemala a la frontera de Estados Unidos es un viaje de muchos miles de kilómetros. Así es. Todo eso fue en buses, en automóviles, cambiando, porque como trabajan ellos, no los coyotes, llegamos nosotros a la frontera Estados Unidos. Coyote es el que se dedica por dinero a traer gente. Exacto. Para que no es un animal, ¿no? Porque el coyote, mucha gente que piensa que es un perro, Así ¿no? es. No, son contrabandistas humanos, para ponerlo de una manera. Exactamente. Entonces, hasta las empleadas se vinieron con nosotros. Y cuando llegamos nosotros en las montañas, pasamos caminando toda la noche para poder pasar la frontera, tirándonos al suelo porque habían unos tomatales donde se miraban que pasaban los policías, los que cuidaban la frontera. Logramos pasar y resulta de que cuando ya llegamos... ¿Cruzaron el río? No, era una montaña. Entraron por seco, Exacto, la parte seca a San Diego. Ah, por California. Exacto. A mis padres lo querían dejar en medio del camino. Y nada, después llegamos a San Diego. En San Diego nos tienen secuestrados. Los mismos coyotes nos secuestran una semana y nos dicen que no nos van a dejar salir a la familia. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo que nosotros los denunciáramos. Entonces, uno de los coyotes, cuando nos dejan en la casa a nosotros solos, uno de los coyotes regresa y nos dice, yo lo voy a sacar. Entonces, monta a mis padres en la parte de adelante del auto, pero a las empleadas y a mí y a mi hermanita pequeña en la cajuela, en el trunk del carro. Sí, en la cajuela. 6 horas. 6 horas pasamos a San Diego y todo. Fue una manera muy difícil. Fíjate que por muchos años... Entonces tú sabes lo que sienten las sardinas enlatadas. Exactamente. Metida en una lata atrás de una cajuela 6 horas. 6 horas. Gabriela, eso puede haber sido... Pero estaba preparado el automóvil para poder respirar. Ah, tenían cierta ventilación. Sí, en aquel tiempo, pues imagínate, las personas que pueden estar escuchando en este momento pueden estar diciendo, wow, lo que pasó, pasó ilegal, sí, yo llegué, pero inmediatamente nosotros nos asilamos, pedimos asilo político, inmediatamente nos lo dieron, porque en aquel momento pues también era mucho más fácil, ¿no? Claro. Había una persecución política por mi padre. Después viajamos a Miami y ya pues nos establecimos en Miami. Pero espérate, de California se van al otro extremo del país, a Florida. Exacto, de California estuvimos ahí cuando logramos salir. Ahí estuvimos, creo que fueron 2 semanas y después viajamos a Miami y en Miami pues ya nos establecimos y ahí es donde vivimos. Ahí fue que empezaste a rehacer tus estudios. Exacto, todos somos ciudadanos americanos legalmente y todo por si acaso, pero fue, imagínate que fue por mucho tiempo algo que yo no quería recordar, algo como que tú pones detrás del cerebro y tú dices, yo no quiero recordar esto. Pero me acuerdo que una vez mis hijos, pues como niños nacidos en los Estados Unidos, hablaban sobre los inmigrantes, que cómo era posible pues entrar así, ilegales y todo así. Y una vez yo los senté y con las lágrimas en los ojos yo les dije, yo les voy a explicar. Les voy a contar mi historia. Su madre es inmigrante, entró a los Estados Unidos de esta manera. Y yo por eso es que yo entiendo mucho a nuestros hermanos inmigrantes y trato de darles consuelo porque es lo único que puedo hacer, ¿no? Uno no puede promover tampoco la parte ilegal porque no estamos en eso para promover nada ilegal, pero sí trato de dar consuelo a las personas que me siguen por los programas que yo hago y también que me siguen a través de las redes sociales, que me hablan y me escriben y me mandan y me dicen, mire, que me está pasando eso, ore por mí, que es pues una de las cosas que más uno hace, ¿no? Jesús entiende muy bien la situación de los inmigrantes, porque hay que recordar que Jesús fue inmigrante. Jesús tuvo que salir de Belén, gracias a que José obedeció,
y tuvo que ir a un país extraño, tuvo que estar en Egipto. O sea que Jesús fue un inmigrante. Así es. Hasta que pudo regresar finalmente después de la muerte de Herodes. O sea que en el mismo Señor tenemos un caso de inmigración por razones de salvar la vida, como tú, en el caso tuyo. Y sabes una cosa, yo me siento hoy por hoy, me siento que realmente eso que nosotros, no la manera de entrar ilegal, fue por necesidad que entramos ilegalmente, pero hoy por hoy digo, eso fue para mí una gran experiencia. Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. En este periodo, todo esto, Nicaragua, la salida, Costa Rica, Guatemala, cruzar México, ¿cómo era tu fe? ¿Oraban o Mira, simplemente no había momento ni para orar? ¿Cómo fue tu vida espiritual? Yo vengo de una familia católica, de una familia de misa. Crecí en un colegio católico de monjas. Yo era muy traviesa con las monjas. Pero sigo siendo traviesa, eso no se lo... Sí. Bueno. Yo siempre fui muy traviesa con las monjas, me aplazaban en clase de religión, tenía que estudiar en las vacaciones, tenía que estudiar mucho la clase de religión, porque en ese sentido, pues yo, no es que era vaga en eso, pero sí... era como lo tomaba como liviano, como una niña, ¿verdad? Que no era muy, muy devota, pero fíjate que yo he sido mucho de oración, y cuando conocí a Eduardo y me casé con Eduardo, oraba y oraba el rosario, pero solamente cuando tenía necesidad. Cuando yo estaba en un apuro, yo oraba, y después del apuro se me olvidaba la oración. La aspirina espiritual. Exactamente, como lo hacemos muchos que estamos fríos, ¿no? En ese sentido, y que después uno se da cuenta cuando uno se va acercando a la fe, te vas acercando y dices, no, eso no es así. Te voy a detener ahí en Miami. Ahora quiero ir con don Bolivia. Eduardo. Bueno, ya lo dijiste, y aquí está, por eso tengo acá las secundarias. Ahora vamos a ir con don Eduardo. Eduardo, cuéntanos un poquito de Eduardo. Bueno, yo nací en Bolivia. ¿En La Paz? No, en Santa Cruz. Santa Cruz. Sí. Y llegué a este país, a Washington, D.C., el área de Washington, Maryland, a los 10 años. Mi padre trabajaba para el Banco Interamericano de Desarrollo y me crié en esa área. A los 20 años me fui a la universidad para estudiar ingeniería, con la idea de volver a mi casa cuando termine los estudios. ¿Volver a tu casa qué implicaba? ¿Volver a Bolivia? No, a Maryland. Ajá. No, porque yo me crié, o sea, de los 10 años, cuando uno se cría en este país, ya este es su país de uno. Pero nunca pude volver porque mi padre se retiró y se volvió a Bolivia. Entonces, ¿Hijo único tú? No, somos tres. ¿Los tres todos vinieron a...? Los tres vinimos, yo soy el menor. Los otros dos, mi hermano Lucho, se llama Lucio le decimos, y mi hermana Romy viven en Bolivia con mis padres. O sea, viven en Bolivia y también mis padres viven en Bolivia. Después de eso, empecé a trabajar en Nueva York, después me mudé al área de Washington a trabajar. ¿Como ingeniero? Como ingeniero. ¿En qué especialidad tú te...? Ingeniería eléctrica y mecánica. Ajá. Y especializado en telecomunicaciones. Ajá. Y estuve como 20 años en telecomunicaciones. De hecho, a causa del trabajo, tuvimos que ir a Madrid. Estuvimos 2 años en Madrid, toda la familia. Y ese trabajo nos transfirió a Miami. Tú me estás mezclando ya el uno con los unos. Estabas hablando de ti primero como estudiante. Okay. Te gradúas, terminas tu carrera. ¿Y dónde conoces a esta chica? Antes, bueno, entre terminar mi carrera y el máster que estaba haciendo, conocí a esta chica, que fue visitando a uno de mis mejores amigos nicaragüenses. Yo era amigo y sigo siendo muy buenos amigos de 2 nicaragüenses, Carlos Pichardo y Silvio Montalegre. Él es nicaragüense adoptado. Y ahí conocí a Gabriela porque tenía ese chaperón, porque ellos estaban con sus novias. La conocí y ella se volvió... ¿En Miami la conocí? No, en Nueva York. Yo Ithaca, New York. yo estaba en ¿Y Ithaca. tú qué hacías en Nueva York si yo te dejé en Miami? No. Yo fui de Esta mujer vacaciones. de repente te aparece por acá y No, por que yo allá. estudiaba allá. Ni el Espíritu Santo. Ella fue acompañando a una de sus mejores amigas. Que era novia del amigo de él. De Silvio. Entonces, Ya se enredó la cosa. ya se enredó. Bueno, ahí la conocí. Ajá. Eventualmente ella
estuvo por ahí corto tiempo, se fue de vuelta a donde vino y yo seguí ahí, yo seguí mi vida, tuve un primer matrimonio, terminó en divorcio, la vi otra vez en Washington, cuando ya yo volví a Washington. 4 años más tarde. Pero ella siguió su camino, yo seguí mi camino. Y un día yo voy de vacaciones a visitar a una familia mía en Miami. Y, después del divorcio. Sí, después del divorcio, inclusive 4 años después del divorcio. Y estando en Miami, yo fui por vacaciones, pero empezó día tras día que mi corazón ardía de amor y yo no sabía por qué. Al segundo día era mucho más fuerte y yo no sabía por qué. Te andabas quemando, chico. Al tercer día ya explotaba ese corazón y ahí me doy cuenta que era por esta niña. 3 días tardaste. 3 días tomó, porque yo no sabía por qué. Yo sentía, yo me iba solo, me iba enfrente a un lago y decía, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Yo no sabía por qué. Ha podido ser Jesús, ha podido ser amor a la vida. Al clima de Miami. Al clima, pero yo no sabía por qué. Pero de repente algo me dijo en mi corazón que era por ella. Alzo el teléfono y la llamo. ¿Sigue disponible? No, qué bárbaro. No le dije eso. Pero la llamo y la invito a almorzar. Y de ahí el resto es historia. Ahí ya decimos la tercera, la vencida, y nos casamos. Ajá. Ya son 28 años. Ahora, yo sé que mucha gente está haciéndose la pregunta, pero ¿cómo es que ellos ahora están sirviendo a la iglesia si él es divorciado? Bueno, tomó 10 años que estuvimos casados hasta que un día Gabriela me dio un ultimátum. Y ella te dirá después cómo fue el ultimátum, pero o vivimos como hermanos o tú pides una anulación de tu matrimonio. Déjame nomás aclaro bien esta palabra. No es anulación. Él lo dijo claro, nulación. Es importante que usted entienda la diferencia. Anular quiere decir que existió algo y que alguien dice, ahora lo vamos a deshacer. Así es. Eso no es lo que la iglesia no da el divorcio ni la anulación. Lo que la iglesia permite es que haya un proceso en el que se diga que no hubo sacramento. Así es. Entonces es nulo, no hubo. Y hay todo un estudio, hay todo un proceso, muy detallado para que la iglesia discierna si realmente es el caso, como fue en el caso tuyo, que la iglesia te concedió esa anulación. Y te digo, el tema es preparar un documento para que lo consideren nulo. Para mí era como una tesis del masterado que saqué. 40 páginas de tu vida, de explicar y después mandarlo. Entonces, como vivíamos en Maryland, tuvimos que mandarlo a la arquidiócesis local de nuestra, pero yo me había casado en Bolivia la primera vez. Entonces, lo tuvieron que mandar a Bolivia. Y en ese periodo nosotros nos mudamos a Madrid. Entonces era... Espérate, nosotros, ahora estás hablando ya con Gabriela. Familia, sí. Ok. Entonces, nos mudamos a Madrid y un año más tarde nos llega la noticia de Bolivia que lo declararon nulo. Entonces, ahí nos preparamos, vinimos a Miami y en Miami nos casamos y después volvimos otra vez a Madrid. Vinimos de vacaciones y porque aquí estaba la familia de Gabriela. Así es. Y ahí nos casamos hace 17, 18 años. Nos casamos por segunda vez con los niños. ¿El sonido que hizo? Sí, Nos casamos, Hace 18 años, porque nosotros tenemos 28 años de estar casados por lo civil. Claro. Casi 29. Pero 18, casi 19 con la iglesia. Claro. Y te digo, gran diferencia porque yo era monaguillo cuando era niño y yo tenía una fe, pero una fe de cultural que uno recibe de la familia. Y cuando uno se vuelve más mayorcito, empieza a volverse más tibio, empieza ya a tomar decisiones de no ir a misa porque tienes un partido de fútbol. Entonces uno empieza a volverse más tibio, pero después de recibir el sacramento del matrimonio, empezó un cambio que poco a poco el Señor empezó a moldarnos, a Gabriela y a mí. Gabriela siempre era más caliente que yo con el Señor. Pero eventualmente nosotros ahora tenemos una relación personal con el Señor. Así es. Que hubiera sido muy difícil si no hubiéramos tenido el sacramento. Bueno, no estarían aquí para empezar. No estaríamos aquí. Exactamente. Y, ¿sabes? Yo, la verdad que le doy gracias a Dios de que yo le he pedido mucho a la Virgen María que me mandara un muchacho igual que el muchacho que había conocido.
y era Eduardo, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy le doy gracias a Dios que pudimos casarnos por la iglesia, porque para servir al Señor no quiere decir que uno pues no puede servir a la iglesia si es que no, pero es decir, es de otra forma, Claro. es de otra forma, definitivamente. Nosotros somos de misa diaria, de comunión diaria. Nosotros hemos pasado las altas y las bajas, no como matrimonio, en circunstancias de la vida, de Claro, otras circunstancias, tal vez familiares, económicas, lo que sea, pero lo que nos sostiene a nosotros es la sagrada comunión diaria. Miren, por eso es que el Papa Francisco invita a las parejas que están viviendo juntas, pero que han tenido un matrimonio previo, que averigüen si hay la posibilidad. No es que él está promoviendo el divorcio, hay que Así entenderlo es. bien, porque muchas veces lo han acusado el Papa Francisco, sacan de contexto lo que él como pastor de la iglesia hace y lo sacan de contexto. Dicen, no, el Papa dice que todos los divorciados comulguen y que todos los divorciados... No, momento. Él ha sido clarísimo en la postura y aquí en EWTN lo hemos puesto los puntos sobre las is, pero sí invita que se analice el caso porque puede haber la situación de que no hubo sacramento. No voy a entrar en todo el proceso de los sacramentos, Así pero es. el sacramento del matrimonio es el único sacramento que el hombre y la mujer se dan. Y el sacerdote bendice esa unión sacramental, pero hay condiciones para que sea válida esa entrega. Por ejemplo, si fue porque forzaron a la chica o al chico, no hay sacramento. O sea, Así es. hay una serie de causales que hacen a la iglesia clara de que no hubo sacramento en ese momento. Y es cuando dicen, es nulo, no hubo sacramento. Tenemos que ir a unos brevísimos mensajes. Qué interesante la vida de esta pareja, ¿verdad? ¿En qué otra ciudad no has estado del mundo? Bueno, ya no me lo digas. Por todas partes. Volvemos enseguida con esta querida pareja Paz. Quédese con nosotros. Eduardo, tengo que confesarte que a mí me encanta esta música andina, que es toda la parte de los Andes, Perú, Bolivia, Ecuador, toda esa zona, pero es un sonido tan profundo, ¿verdad? El de llega al la alma. zampoña, esos instrumentos son bellísimos, Relajante. relajantes, Sí, esa es sí, la sí. palabra. Así es. Bueno, nos quedamos entonces en que finalmente ustedes contraen ya el sacramento del matrimonio. ¿Cuánta familia han procreado? Bueno, tenemos cuatro hijos nuestros. Ajá. Eduardo tiene uno de su primer matrimonio, Eduardito, que pues hubo un tiempo que estuvo viviendo con nosotros desde pequeño, que es como mi segundo hijo, pero soy su madre putativa. Adoptiva. Adoptiva, exacto. Sí. Sí. Y nosotros tenemos a la mayor que se llama Cristiana, están los gemelos idénticos, Sebastián y Alexandro, y el menor que es Bernardo. Yo soy padrino de uno de los gemelos. De Sebastián. De confirmación. Así Así es. es, Así es. Así que mire, estamos emparentados. Así es, estamos emparentados. Con Viri. Bueno, y ahora como matrimonio, cuéntanos cuál es su proyección en iglesia, en qué forma están sirviendo al reino de Dios, porque yo sé que trabajan juntos. Sí, trabajamos juntos. Bueno, como tú sabes, Pepe, pues yo trabajé por muchos años en la emisora católica de la Arquidiócesis de Miami, en Miami, Florida. Estuve pues mucho tiempo allí y después de 7 años y medio salgo de la emisora. Espérame, déjame volver un momento acá, porque tu profesión, Soy locutora. Locutora. Locutora, O sea, exacto. En tus estudios, ¿qué hiciste tú De comunicación. Comunicación. Exacto. ¿Has trabajado en radio y televisión? Radio, exactamente, radio y televisión. Y entonces lo que me dediqué después de salir de esta emisora de la Arquidiócesis de Miami, que es la emisora católica, hubo muchas cosas en el transcurso de que me decían de que yo tenía que salir de 4 paredes. Sobre todo cuando el Papa Francisco decía que no teníamos que estar en nuestra comodidad, en nuestro Abran las confort. puertas, hay que ir a las Exactamente. periferias existenciales. Exactamente, y eso como que No taladraba. se quede balconeando. Así es, eso taladraba mi cerebro de que no podía quedarme en 4 paredes.
que había algo más, ¿no? Entonces salgo en fe de radio, de esta emisora católica, y entonces al salir de la emisora, pues Eduardo y yo teníamos una librería de libros católicos que vendíamos, que ahorita online. Ahora en este momento está en hold, le hemos puesto un poquito cerrado temporalmente, ¿no? Pero entonces... Que tiene mucho que ver con el logo de las camisas que tienen. Así la es. Filotea Producciones. Exacto, la Filotea Productions, que tiene 3 ramas, que es la parte de comunicaciones, que son los programas de radio en diferentes emisoras católicas del mundo. También está la otra rama, que es los libros, y la otra rama es la más importante, diría yo, que es la de ayuda a los cristianos perseguidos. Ajá. ¿Cómo proyectan vamos a hablar de los demás, pero claro, concretamente este último punto, ayuda a los cristianos perseguidos? Bueno, primera pregunta, ¿hay hoy día cristianos perseguidos? Todos los días, todos los días. Te hago este punto porque hay muchos cristianos, muchos católicos, que no se acaban de enterar de la persecución que existe en este momento sobre el cristianismo y el catolicismo, y en sí el cristianismo. Tú sabes, hoy hemos conocido XXI. gente que aunque sepan no la creen, creen que es mentira, creen que no existe la persecución. El cuerpo místico de Cristo es perseguido desde el instante que nació en Belén a Jesús. Y hoy en día es perseguido por todas partes. Hay una gran cantidad, especialmente en Medio Oriente, en el Asia, en Corea del Norte, los cristianos son perseguidos, esclavizados, tirados en la cárcel, torturados, en la China, en todas partes. ¿Y sabes dónde también hay una persecución que mucha gente la está viviendo y ni se ha enterado? En este país que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Aquí hay persecución religiosa velada, pero existe. Constantemente. Y en Europa ya también. no puede haber un adorno en las oficinas públicas, no puede haber ningún símbolo cristiano, ninguna cruz. No puede haber una Biblia como un símbolo. En Navidad, que pasamos hace unas semanas, usted nunca vio jamás un adorno en la calle que tenga alguna referencia cristiana. Está prohibido. En las escuelas, ahí empezó el problema grave de este país. Ya no oran en las escuelas. O sea, aquí hay una persecución. ¿Y sabe cómo se llama uno de los enemigos más grandes de la persecución en este país? Se llama Hollywood. Así es, exactamente. Lo que se produce, las series de televisión, son totalmente con valores anticristianos, antifamiliares. O sea, aquí estamos viviendo una persecución seria. Así es. Déjame contarte, Pepe, cuando empezó visualmente ante las cámaras, ante todas las noticias, la barbaridad del ISIS, cuando empezaron a agarrar cristianos, cortarles la cabeza, crucificarlos enfrente de todo un pueblo, empezó a llegar a nosotros, y Gabriela y yo nos quedamos horrorizados. Y empezamos a decir que tenemos que hacer algo, pero ¿qué podemos hacer si somos 2 personas ahí que no estamos allá, no estamos enfrente que podemos ayudar a esos cristianos? Y en mucha oración, Gabriela y yo, pidiéndole al Señor que nos ilumine, qué podríamos hacer. Y empezó en la Santa Misa, me acuerdo que era en agosto del 2014, empezó el Señor a revelarnos qué es lo que quería de nosotros. Y cada domingo que pasaba había más revelación. Y le preguntamos, ¿pero cómo puede ser? Si no tenemos los recursos, no tenemos el alcance, ¿qué podemos hacer? Y cada vez nos revelaba más su plan. Hasta que llegó el momento que ya el plan estaba hecho. Y era ejecutarlo. Y lo que decidimos fue empezar una campaña de recaudación de fondos para los cristianos perseguidos. Venimos y pedimos la ayuda de quien podía. Hablamos con EWTN para ver si podían cubrir el proyecto que teníamos. Gracias a Dios nos dieron la cobertura. EWTN en inglés también nos dio la cobertura. Y salimos en una campaña en Indiegogo y recaudamos como $60,000 que lo mandamos, pero antes de eso, teníamos que tener la iglesia, porque no solamente nosotros como laicos, teníamos que tener la iglesia recibiendo los fondos. Entonces, habían 2 componentes. Uno, la iglesia en el Medio Oriente que podía recibir esos fondos y utilizarlos para ayudar a esos cristianos perseguidos.
Y ahí encontramos al padre Luis Montes, del Verbo Encarnado, del Instituto del Verbo Encarnado, que con él hicimos el acuerdo de que él iba a recibir los fondos. Pero él no tenía presencia de institución non-profit aquí en Estados Unidos. Y ahí el Señor nos reveló que deberíamos... Sin fines de lucro, para los que no hablan inglés. Perdón. Y ahí el Señor nos mostró a los trinitarios la orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos. Hablamos con ellos y ellos nos abrieron las puertas para ellos recibir el dinero y después hacerlo llegar a Bagdad. Entonces, con ese equipo y el apoyo que tuvimos de los medios, especialmente de los ETN, pudimos lanzar el proyecto, pudimos recargar fondos y una vez recibidos era otra odisea cómo llevar los fondos allá. Porque tú no puedes mandar un giro bancario a Bagdad. El momento que llega allá, la persona cuando va a recoger, lo asaltan, le quitan el dinero y lo dejan por muerto. O sea, este sacerdote no podía ir al banco a retirar fondos. Entonces fue una odisea de pasar por Roma, el dinero, y de Roma, no voy a decir cómo, pero a otra parte de la iglesia, en Bagdad, y esa parte de la iglesia, la autoridad de la iglesia, le da a este sacerdote los fondos, y era el momento de que Mosul había caído. Y había muchos cristianos que salieron escapando a Bagdad, y no había dónde darle cabida, refugio. Entonces estos fondos empezaron a utilizarse para comprar los contenedores donde hicieron casas de esos, y familias empezaron a recibir, a tener dónde quedarse. Ahora, así como nosotros, muchas otras organizaciones mandaron millones de dólares, pero esto es algo continuo. Esto no es que se acabó y listo. La persecución sigue, aunque ISIS ahora está bien reducido, la persecución cristiana tiene más de 2000 años y puede que continúe otros 2000 años hasta que venga Cristo. Inclusive el Señor nos dijo, ustedes serán perseguidos por mi nombre. O sea, hasta que Él no venga y estos sean nuevas tierras y nuevos cielos, va a seguir esa persecución. Entonces ahora nosotros vamos a empezar la segunda fase que va a ser permanente, porque ese era algo específico para Irak. Y ahora vamos a empezar algo permanente con los mismos 2 socios y la misma metodología que hemos usado antes. Y usando también, porque nosotros somos de la Tercera Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos. Pero eso no es que somos. A causa de eso, recibimos el llamado de volvernos trinitarios, parte de la Tercera Orden de los Trinitarios. Y entonces trabajamos directamente con los trinitarios en Baltimore y con el Instituto del Verbo Encarnado, que es el padre Luis Montes, que estamos pues ya en el proyecto de la segunda fase para darle la ayuda a ellos. ¿Y están enfocados específicamente en Siria o no, ahora en Irak? O el primer proyecto era para Irak. Ahora es mundial. Ahora queremos ir a donde necesiten. Entonces vamos a trabajar con las 2 ramas, con el Instituto del Verbo Encarnado y con los trinitarios. Porque los trinitarios también tienen sus propios proyectos en diferentes partes del mundo. Entonces la idea es recaudar los fondos y entregarles a ellos y que ellos utilicen donde más se necesita. ¿Y qué más que con los trinitarios, que es la orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos, que son los que rescatan a los cautivos? Tú sabes que se fundó esa orden específicamente para rescatar a los cristianos perseguidos. Ellos iban con dinero y rescataban a los cristianos perseguidos por los moros, por los musulmanes de esa época. El Señor nos llevó ahí. No es que nosotros decimos, a ver, ¿quién podría ser? No, el Señor nos llevó ahí. Es algo interesante. Era el canal idóneo para llevar adelante este proyecto. Y es una de las órdenes más antiguas que hay, la de los trinitarios. Y la verdad es que a nosotros nos ha ayudado muchísimo el hecho de tratar de concientizar en la parte de comunicaciones de lo que trabaja la Filotea. Yo trato pues he hecho varias entrevistas al padre Luis Montes, a la hermana Guadalupe, que creo que tú también la tuviste de invitada aquí, y que realmente tratamos de concientizar. Es decir, los programas no solamente se tratan de eso, los programas son espirituales porque realmente muchas personas se van de la iglesia católica porque creen que van a encontrar al Señor en otra iglesia, en sectas inclusive.
pero hay que enseñarle, hay que instruir. Por eso es que las personas se van de nuestra iglesia, porque como no están instruidas, porque el católico no es de leer. Nosotros los católicos a veces no nos gusta agarrar un libro y leer, instruirnos, leer la vida de los santos, leer los documentos de la iglesia. Mira, yo lo he dicho aquí y lo digo en las cámaras. Un día me van a cortar la cabeza, pero yo lo he dicho aquí. Mientras no sea como perseguido, que no te la corten de verdad. No, me va a perseguir algunos católicos, porque yo lo que digo que el problema con los católicos es que hemos sido catequizados y no evangelizados. Hemos empezado a construir la casa por el segundo piso y no por los cimientos. Exactamente. Y por eso es que Juan Pablo II habló de la nueva evangelización. Y no estaba hablando de ir a evangelizar a los africanos, a los asiáticos, que hay necesidad. Hablaba de evangelizar a los bautizados. Así es. Incluso yo tengo un muy amigo mío, Pepe Prado, que escribió un libro que cuando lo publicó fue casi un escándalo su título. Ir y evangelizar a los paganos bautizados. Y es que es cierto, hoy día tenemos en la iglesia muchísimos paganos que han sido bautizados, pero no viven su fe. ¿Por qué? Porque no se les haya llevado a un encuentro con Cristo. Ese es el tema. No voy a entrar en este programa en esto, pero miren, si usted va al documento de Aparecida, que es el documento para toda América Latina, es el plan pastoral para América Latina, vaya al número 278 y vamos a encontrar el proceso que no hemos cumplido. Y habla, el primer paso es el querigma. Hay que llevar a la gente a un encuentro con Cristo para que entonces después la catequesis, la Biblia, los sacramentos se vivan. Es que ese es el tema. Y por eso es que tenemos tantos católicos que no viven su fe porque no han sido evangelizados. Es como tú dices, han sido catequizados. Es importante. Exacto, van robotizados a lo que le han enseñado de la catequesis, pero realmente esa evangelización, ese encuentro personal Gabriela, con el Señor. No, yo me encuentro con los que te dicen, yo soy católico a mi manera. Sí. My God. Pero mi Dios. Todos los días. Oh, mi Dios. Todos los días, Católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. Mira, Pepe, Eso no es católico. Católico manera es el que se ha hecho un catolicismo a su... Esto no me gusta, yo estoy de acuerdo con el aborto, No, señor, o eres católico o no eres católico. No hay católico a mi manera. Fíjate, ¿Ves Pepe, por qué me van a cortar la cabeza? Que en la parte de comunicaciones de los programas de radio yo recibo una gran cantidad de mensajes, pero una gran cantidad de mensajes. Preguntándome, haciéndome, otros diciéndome que les gusta el programa, otros diciéndome, mire cómo hago para vivir mi fe, pidiéndome oración, de todo lo que tú te puedes imaginar, y me imagino que tú debes de recibir una gran cantidad de mensajes. Y yo me tomo la molestia siempre de ir mensaje a mensaje, contestarle a la persona, dedicarle el tiempo a esa persona, porque entonces, ¿para qué estoy? ¿Para qué yo estoy haciendo los programas? Sino que a mí me gusta realmente contestarle a ellos. Y mira, muchas de las personas hablan de eso, de que, bueno, que yo he hecho, voy a misa, me gusta ir a misa, pero lo vivo a mi manera. Pero yo hago tal cosa y tú ves y tú dices, pero hermana, pero usted está viviendo en pecado. El problema es que la gente dice, yo creo en Dios a mi manera. ¿Y por qué no creer a la manera de Dios? Dios tiene un plan perfecto para nosotros y es su plan, a su manera. Eduardo, para ir a la raíz de todo este asunto, Jesús no vino a formar una nueva religión. El cristianismo no es una nueva religión. Claro, tenemos una religión que tiene su liturgia, tiene su fe, etcétera. Pero Jesús vino a enseñarnos un nuevo estilo de vida. Así es. Y ser cristiano es un estilo de vida, no es pertenecer a tal o cual denominación, es un estilo de vida. Así es. Claro, tenemos nuestra iglesia católica, que es la que viene de Pedro hacia nosotros, ¿no? Pero el cristianismo, el catolicismo es un estilo de vida, nuestra fe en vivo. El nombre de este programa no es que estoy haciéndole yo mismo propaganda. Nuestra fe tiene que pasar a ser vida. Eso es lo que la gente necesita, vivir su fe. Pepe, es una relación con una persona. Una persona. Y no solamente con una persona, con 3 personas. Y una persona viva. Son no un recuerdo. Aquí y ahora, vivas con nosotros. Y al principio es, quién sabe, una relación con una, pero después se expande con 3. Un solo Dios en 3 personas. Y eso nosotros, a través del ministerio. Del ministerio, a través de ser parte de ser trinitario, la relación con la Trinidad a nosotros nos ha consumido, nos envuelve, nos llena el corazón lleno de amor a la Santísima Trinidad. Inclusive, tuvimos que tomar un nombre religioso y, ¿quieres decir el tuyo? Bueno. Sí, yo soy Gabriela of Our Lady of Guadalupe. Gabriela de Nuestra Señora de Guadalupe. Así es. Esto es en buen... en buen castellano. que es la lengua que se habla en el cielo, ¿eh?
Sí, sí. Sépalo usted, en el cielo se va a hablar. Después de Soy que el Papa fue Gabriela de elegido. Nuestra Señora de Guadalupe, así que ya saben que ahí va, corre por la sangre lo mexicano. Esa pasadita por México te dejó sellada. Bueno, sí. Y yo ¿Y tu nombre? yo elegí Eduardo de la Santísima Trinidad. Chico, tú te fuiste. Yo me fui a Máximo. Yo me agarro a la Santísima Trinidad y que me envuelva y que me lleve. Porque te digo una cosa, nosotros estamos aquí, y tú lo sabes, estamos aquí temporalmente. La vida eterna es nuestro destino final. Ay, sí. 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 Porque mira, hay mucha gente que No que lo piensa cree. que son eternos No y lo que cree. van a vivir aquí por siempre y por siempre. Ese Sus es el- días están contados. Así es. ¿Sabe lo que yo digo, Gabriela? ¿Sabe usted una cosa? Usted es un sentenciado a muerte. Es verdad. Bueno, yo muerte, ya lo saben, es una palabra que tengo abolida. Usted es sentenciado a pasar a la vida eterna. Ahora, acuérdese que solamente hay 2 sitios, ¿eh? Usted está eligiendo en cuál va a estar. Y Con hablando o de sin eso que tú estás Renove. diciendo, Pepe, me encantaría a ustedes que nos están escuchando, hermano y hermana, me encantaría recomendarles un libro, Preparación para la muerte y la eternidad. Preparación para la muerte y eternidad. Y hay en audio ese libro. Se los recomiendo porque le va a hacer reflexionar a lo que estamos viviendo ahora y cómo va a ser nuestra vida eterna. Nosotros nos tenemos que preparar desde que nacemos hasta que Partimos. partimos. Y el problema es que... Una pregunta, ¿y ese libro lo tiene la Filotea? Sí. Sí. ¿Sí? Es de San... Voy a ¿Cómo dar- que se llama? Ahí está en pantalla, pero para la gente de radio, Sí. que hay mucha gente que nos sigue por radio y no lo está viendo. San Alfonso de Ligorio. San es el Alfonso. autor. Mire, usted puede contactar a la familia Paz. Usted escriba info@lafilotea, todo juntito con minúsculas, .com. Exacto. ¿Estoy correcto? Exacto. info@lafilotea.com. Correcto. Antes de que se nos vaya el tema, también gente que quisiera hacer algún donativo para los países perseguidos, ¿lo puede hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Que nos escriban ahí. Y la manera la segunda fase que vamos a empezar pronto es, va a haber otra plataforma también a través de Indiegogo, donde pueden donar ¿A través de quién? Indiegogo se Indiegogo. llama. Pero ahora es una plataforma que se creó para instituciones sin lucro, que es más barato, o sea, los gastos son mucho más baratos. Pero también pueden directamente mandar a los trinitarios que están en Baltimore. Cuando nos escriban, ahí le podemos dar La información. El dónde punto de mandarlo. contacto es info@lafilotea.com. Exacto. Correcto. Y de ahí empieza el proceso. Exacto, Correcto. exacto. Pero no solamente pueden ayudarnos económicamente, hermanos, también hay otra forma y una de las más importantes es la parte de la oración. No se olviden de orar por nuestros hermanos cristianos perseguidos, que realmente están ellos ahí en el abandono. Hay muchas personas que los han abandonado. que Hoy, no. ahora, Sí. en este momento que estamos en este ratito aquí conversando, hoy, quizá en este momento están matando a algún cristiano por su fe. Así es. Tú sabes. Están pasando frío, los niños están con frío, no les falta zapatos, les falta ropa, les falta abrigo. ¿Qué es lo que no le hace falta a esa Medicinas. pobre gente? Medicinas. Ujú. Así que, bueno, seguías tú, por la oración. Aparte Exactamente. del apoyo Eso, económico. aparte del apoyo económico, necesitamos las oraciones. Que no se olviden de incluir en sus oraciones diarias a los cristianos perseguidos, que es importante. Orar por ellos. Muere un cristiano cada día por persecución. Ya el número se perdió, pero El yo número se recuerdo perdió. que decían que en el siglo XX, que dejamos hace apenas 18 años atrás, en el siglo XX ya había más muertes, más mártires, más perseguidos que en toda la historia del cristianismo, Así es. incluyendo la época de Nerón y compañía, de la persecución en Roma, etcétera. Más perseguidos y más muertos en el siglo XX, y me imagino que el XXI vamos para arriba en números, que en toda la demás historia de la iglesia. Así que imagínense la necesidad que Perdón, hay. no es uno, son 11. Lo dije mal. Son 11 por día que mueren. 11 por día Imagina. Sí, es bastante. Una gran cantidad. Es bastante. que mueren por su fe. Que mueren por su fe. Ahora, antes de que nos vayamos, yo quiero hacerles una pregunta porque la gente se quedó. ¿Qué quiere decir la filotea? Porque parece como la discoteca, es un nombre así medio. ¿Qué es la filotea? Bueno, la filotea Yo lo es- sé, pero quiero que todo el mundo lo La sepa. filotea es el libro, la gran obra de arte de San Francisco de Sales, de este gran santo y patrono de las comunicaciones. Este santo daba dirección espiritual y era escrita y las personas venían y le hacían preguntas y él contestaba. Entonces él decidió dar esa dirección espiritual y hacerlo en un libro
pero hacerlo de la vida cotidiana, de lo más fácil, de lo común, de lo sencillo, dar esa guía espiritual. Entonces, como para no decir, bueno, Pepe me dijo tal cosa, puso un nombre que realmente fuera genérico y le puso La Filotea. Pero el libro se llama La Filotea o Iniciación a la Vida en Santidad. Y quiere decir, al fin del día, aunque es un nombre que le da a todas esas personas, a todas esas mujeres especialmente, quiere decir alma que ama a Dios. Exacto, y los programas que yo tengo, por ejemplo, Filos, amor a Dios. La Filotea Production es la Filotea alma que ama a Dios. Es un alma que ama a Dios. Tú eres Filotea, yo soy Filotea, ustedes son Filoteas. Ese libro nos enseña a volvernos santos en el ambiente en que vivimos. Si eres esposa, si eres un empleado, si eres un ejecutivo. ¿Se puede ser santo en una casa preparando la comida para la familia? Si no te haces santo donde estás, es muy difícil ser santo donde no estás. ¿Se puede ser santo una persona que está en una cama de Claro hospital? que sí. En cualquier lugar. Claro que sí. ¿Se puede ser santo doña Juanita que nos está viendo en Argentina y que está solita en su casa? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Creyendo. ¿Oyeron? Sí. Claro que sí. Sí. Es tener aquí en el corazón. Si escuchamos a la llamada de Cristo, Él quiere que estemos con Él y la Santísima Trinidad en el cielo. Para entrar al cielo tenemos que ser santos. Nadie entra al cielo si no es santo. Gracias a Dios que existe el purgatorio para purificarnos y volvernos finalmente santos a entrar al cielo. Nadie que no es santo no puede entrar al cielo. Así claro, estamos llamados para la ser perfección santos. de Dios. Así es. Estamos llamados a ser santos. Tú quieres entrar al cielo, tú tienes que ser santo. No puede ser, quiero ir al cielo, pero vivir como Ahora, que no fuese santo. Déjenme les hago una pregunta porque sé que mucha gente dice, bueno, aquí hay un matrimonio dedicado que están sirviendo al Señor. Los hijos, ¿cómo ven este ministerio de papá y mamá? Mira, a los muchachos les encanta y saben, pero se han alejado de la iglesia. Es decir, tal vez por la edad que están, otros han regresado, están regresando poco a poco. Por recomendación de un gran amigo mío, Monseñor Agustín Román, que tú lo conoces, que hicimos programas juntos, siempre me decía, no los presiones, no los empujes, ellos van a regresar, ya la semilla está puesta. Y esa es mi recomendación que yo se lo hago a todo el mundo. Y a las madres que realmente están sufriendo porque sus hijos se han alejado de la iglesia, vayan y pidan la intercesión de Santa Mónica, madre de San Agustín, un gran santo de la iglesia, doctor de la iglesia. Hay que pedirle a Santa Mónica la intercesión por nuestros hijos. Y te digo, pues nuestros hijos pues tienen mucho conocimiento de la iglesia y la semilla ahí puesta. Pepe, todos nosotros, con muy poca excepción, hemos sido hijos pródigos. Si nosotros hemos sido hijos pródigos, nuestros hijos, no nos asombremos que también sean hijos pródigos. Se han ido y están empezando a dar la vuelta. Están viendo que ahora sí tienen que volver a casa. Así es. Y esa casa es donde está Dios. Así es. Bueno, esa parábola que tú mencionas, Lucas 15, ¿no? Que es importantísima. El hijo se va y el papá no fue corriendo a decir, hijito, por favor regresa, que te voy a dar lo que tú quieras. Que no. Lo dejó hasta que regresara. Esperando, viendo cuando ese hijo regresaba. Y cuando regresó, oigan esto, ni un reproche. Así es. No le dijo, eres un mal hijo, te voy a desheredar, te vas a poner de esclavo. No, lo recibió, lo abrazó, mandó traer el anillo, la túnica, el banquete, las sandalias. Esa es la actitud que debemos tener. Y te digo, Pepe, nosotros en el matrimonio, como todo matrimonio, tenemos que reflejar el amor de Dios. Y si Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo amado a ser crucificado por nosotros, también nosotros tenemos que reflejar ese mismo amor de Dios con nuestros hijos. Y esperarlos con los brazos abiertos para cuando vuelvan. Bueno, Eduardo de la Santísima Trinidad, y ese regreso, Gabriela de Nuestra Señora de Guadalupe, el tiempo se nos ha ido. Así es, se nos ha ido. Se nos ha ido. Me encantaría tener una hora más para seguir conversando, pero el tiempo se nos ha ido. Gracias, yo creo que nos han dado un gran ejemplo, ¿verdad? Lean este libro. Sí, que es Preparación para la Muerte y la Eternidad, y el otro es La Filotea, o Iniciación a la Vida en Santidad. Y los pueden conseguir vía internet por medio de info@lafilotea.com. Exacto. ¿Es así correcto? Así, correcto. Info, gente de radio que va lenta, info@lafilotea.com. Correcto. Bueno, Eduardo y Gabriela, les dejo abierta la puerta para en un futuro vuelvan aquí y nos comenten de estos proyectos que están por arrancarse, cómo se van llevando, porque están haciendo una obra importantísima. Gracias, Pepe. Claro que sí, gracias, Pepe. Estuve preso y me fuiste a ver. Aquí estamos a los cristianos perseguidos dándole la ayuda económica o espiritual que tanto necesitan. Y que más que hoy estamos celebrando Saulo.
a San Pablo. Ajá. Así que San Pablo es el que realmente perseguía a los cristianos. Y de ese gran perseguidor, después qué tremendo apóstol, Tremendo apóstol, nos dio la iglesia exactamente. con... Y eso nos dice que tenemos que orar para los que persiguen al cuerpo Cristo, al cuerpo Ay, qué místico de bueno que en Cristo. estos últimos segundos lo mencionaste. Hay que orar también por nuestros enemigos. Así No es. estemos de acuerdo con lo que hacen, Así pero hay es. que orar pidiendo Así es. su conversión. Alguien oró por Pablo. El Seguro propio que sí. Jesús vino por Pablo. Mi familia, ya saben. Sí, ya sé, Pepito, que nos vas a decir, sí, si Dios nos concede una semana más de vida, imagínense, no un año, una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes nuevamente para seguir poniendo nuestra fe en vivo. Mientras tanto, ya lo hago como costumbre, me despido a la Argentina. Chao, chao. Hasta la próxima.